Qué curioso, ¿verdad?, que en la lectura de hoy siempre la providencia te hace un guiño. Cuando habla el apóstol en la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en ese punto donde se dividen el alma y el espíritu. Fijaos qué bonito cómo el apóstol, es que son muchos los textos, pero distingue alma, que es lo que llamamos mente, y espíritu. Y ahí es donde interviene la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Luego también, por supuesto, qué bonito en el Evangelio, como Jesús dice: necesitan médico los enfermos, no los sanos. El pecado original nos ha dejado una enfermedad, no solamente las enfermedades de los sistemas, orgánicos, las enfermedades en la mente, en el alma. Tengo el alma rota, se dice a veces, ¿no? Tengo el enfermo el corazón. Y ahí está viendo el Señor, la razón de ser de estos ejercicios espirituales este año es provocar que el Señor entre y evangelizar nuestra mente. Dejar que nuestra alma se evangelice. Bien, nos habíamos quedado, ¿os acordáis que hemos hablado de la vida de la mente? Y decía, que hablábamos de la percepción, la memoria, la imaginación, las creencias, la introspección. Y nos quedan tres cosas fundamentales. Uno, es propio de la mente humana el razonamiento. El razonamiento. Por razonamiento entendemos esa cualidad que tenemos para resolver problemas, extraer conclusiones, aprender de manera consciente de los hechos que observamos. Y fijaos, es una facultad en este sentido imprescindible. Fuera de la razón solo hay locura y fanatismo. Está claro que imposibilitan el amor. Y por tanto, decía San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Qué bonito es esto, ¿eh? La fe y la razón como dos alas que son las que permiten elevarse al hombre hacia el misterio de Dios, y solo conociendo el misterio de Dios el hombre puede entenderse a sí mismo. De hecho, siempre en la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II, se dijeron que no eran conformes al Evangelio dos posturas. Una, el fideísmo. El fideísmo es una corriente de pensamiento que dice: me basta con la fe, solo con la fe. No necesito la razón. Puedo alcanzar a Dios solo con la fe y, por tanto, como todo lo demás me importa menos. Y dices, entonces todos estos razonamientos teológicos de la virginidad de María o de la Inmaculada Concepción, que no aparecen expresamente, hay verdades reveladas que se conocen con la razón, o a través de la razón llegamos a las conclusiones. Pero el otro punto, el otro extremo frente al fideísmo, es el racionalismo. Todo lo que no puedo razonar no entra en la verdad. Y por tanto, solo es verdadero aquello que razono. Claro, y te das cuenta que hay muchas cosas que no están sujetas al juicio de la razón. No son contrarias a la razón, pero la razón no es un instrumento suficiente para explicarlas y comprenderlas. ¿Por qué razón te enamoras? Yo qué sé. ¿Por qué razón, en un momento concreto, tomas una decisión sublime en tu vida de perdonar o de lo que sea? Hay actos humanos, decisiones humanas, que van más allá de la razón.
Y por tanto, fijaos, Dios nos ha hecho inteligentes. Más o menos, claro, que ya cada uno en lo que puede. A mí, claro, esas personas dicen, en mi humilde entender, digo, bueno, en tu humilde entender, bien, está bien que lo digas, ¿no? Y efectivamente, siempre una persona que va de petulante, que va de yo doy lecciones a todo el mundo de todo, esa persona se pasea por el camino del ridículo. Hay gente que tiene una necesidad imperiosa de saber de todo, de opinar de todo, y encima querer tener razón. Pues tengo la razón. ¿De qué te sirve la razón? Tener razón si con tu razón machacas a alguien. Decía Benedicto XVI, todo conocimiento que no lleva al amor es inútil. Qué importante es esta frase. Y puedes tener toda la razón del mundo, pero si esa razón te va a apartar de los que amas, si esa razón te va a quitar, ¿qué me importa que tengas razón? Y por tanto, fijaos, nosotros tenemos que tener una relación con nuestra dimensión racional, ser personas racionales, razonables. A veces cuando te pones muy histérico te dicen, oye, a ver, vamos a razonar. Como para decir, bueno, vuelve a tu ser. Y creo que ahí la razón es un instrumento de la mente, no el único, para conocer la realidad. Es un instrumento de la mente. También conocemos la realidad por los sentidos corporales. Yo toco un rostro y digo, eres tú, te conozco. Las personas que no ven, simplemente por el tacto reconocen a alguien y son capaces de verdad. Pero es importante en esto porque a veces la gente quiere dejar la fe al ámbito de lo subjetivo, de lo inhumano, de lo supersticioso, de las creencias. Y es que la fe y la razón juntas hace posible una relación con Dios y con los demás que no es una creencia, es algo mucho más importante. Y por tanto creo que aquí saber que Dios te ha dado unos recursos, que Dios te ha dado una inteligencia, que Dios te ha dado una serie... Por eso, para la Iglesia siempre, fijaos, la primera tarea fue educar. ¿Cuál fue el título más usado para Jesucristo? Rabí, maestro, el que enseñaba, el que transmitía conocimientos. Esto es, para un cristiano, es fundamental. Por un lado, entrar en el alumnado de Cristo y dejarnos educar por Él, pero a la vez con nuestras obras, hablar de Cristo y transmitir unos conocimientos que dan humanidad. Y por tanto, Dios nos ha hecho, claro que sí, inteligentes, razonables, no siendo por una enfermedad, como es lógico. Que siempre puede suceder que hay enfermedades que te impiden el ejercicio de las facultades mentales. La más importante de las cuales es esta. Las tres más importantes, que las he dejado para el final, son la razón, la emoción y el deseo. Que son, las demás son previas, dan lugar a estas. Y por tanto, deja que Jesús sea tu maestro. Deja que Jesús te eduque. Aplica tu inteligencia a las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, un modo muy bonito de hacer oración, a mí me ayuda, no siempre es así, pero la mayoría de las veces es coger un texto de Jesucristo, unas palabras, un momento de su vida, y con mi inteligencia natural decir, ¿qué consecuencias tiene esto para mí? ¿Qué significa esto en mi vida? En mi relación con los demás. Y entonces vas a tener un discurso que Dios mismo te inspira esas cosas que razonablemente compartes. Eso se llama oración mental discursiva. Esa que solemos hacer, yo por ejemplo, para predicaros, para compartir con vosotros experiencias de Dios, pues no puedo estar todas las mañanas, me voy a poner en blanco con la divinidad, porque entonces no digo nada nunca. Tendré que compartir con vosotros hechos que han pasado por el corazón de Cristo y por mi corazón. Claro. El cura que no reza se le nota, porque te suelta 4 recetas o 4 frases de corta y pega.
Y por tanto, el discurso razonable y racional es muy importante. Iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe sostenida en la razón. Y esto es una operación, la de la razón, una operación mental, propio del alma, no del espíritu. En segundo lugar, las emociones. Las emociones son las reacciones que representan los modos, la reacción que yo tenga para adaptarme ante lo que me sucede. Una emoción es como una alteración, alteran tu atención y refuerzan unas conductas u otras, de rechazo o de acogida. No sé si no me estoy explicando, pero ¿qué es una emoción? Es cómo impacta en mí la realidad y ese impacto se traduce en un movimiento interior de mi mente que me hace huir, rechazar o aceptar. Claro, fijaos, las emociones dan lugar a los sentimientos. Los sentimientos duran más en el tiempo. Una emoción puede ser una cosa instantánea. Un sentimiento es una cosa más estable. Son más duraderos en el tiempo. Y además las emociones y la razón, como los pensamientos intelectuales y las emociones, salen solos. ¿Por qué tengo este deseo? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué tengo esta idea? Porque brota dentro de mí. Surgen sin que intervenga la libertad. Esto es muy importante. Y nos posicionan o positiva o negativamente ante las cosas. Los sentimientos más conocidos, los positivos son, bueno, todos, porque si no voy a ir, la tristeza y la alegría, el gozo y la ira, el miedo y la seguridad, y el asombro. Todos estos sentimientos humanos son buenos, porque los ha hecho Dios. La tristeza, la alegría, nos puede referir a cosas materiales, a cosas psicológicas, afectivas o a cosas espirituales. Y atención, estos sentimientos, repito, tristeza, alegría, gozo, ira, miedo, seguridad, sorpresa. Estos sentimientos los tuvo Jesucristo. Perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y porque era perfecto hombre, Él experimentó la tristeza, experimentó la alegría, el gozo, la ira, el miedo, la seguridad y la sorpresa. Y si quisierais, no lo voy a hacer ahora por no alargarme, todo está reflejado en textos evangélicos. Yo, de hecho, a mí, la expulsión de los mercaderes del templo, dice que Jesús, con ira, lanzó unos látigos y, por tanto, no fue un bote pronto, sino que se lo pensó muy bien. O, por ejemplo, cuando le apartaron los niños, Jesús dice que mirándolos con ira. La ira yo pensaba que siempre era pecado. Dices, no. Yo pensaba que el miedo siempre era pecado. No. El miedo es a veces una actitud muy inteligente. O yo pensaba que no sé, pues la tristeza. Todos estos sentimientos, sobre todo en Getsemaní, dice en Mateo, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Y entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Dices. A veces me decís, don Jesús, yo es que tengo que tener muy poca fe, porque mi fe no me quita la tristeza, mi fe no me quita el miedo, mi fe no me quita... Que no te lo va a quitar. No pretendas que la fe sea una terapia, porque hay sentimientos que tienen que estar ahí, pero que tú tienes que estar sobreponiéndote a tus sentimientos para que no te gobiernen.
No es malo sentir miedo, ni sentir ira, ni tristeza, ni tampoco es malo sentir gozo, alegría, sorpresa. Es bueno desear seguridad. El problema es cuando en nosotros los sentimientos son la razón por la cual tomamos decisiones y no equilibramos los sentimientos con la razón. Entonces, siempre se ha dicho que hay dos tipos de personalidad. La gente fría es una personalidad muy cerebral, es una personalidad que nunca tiene en cuenta los sentimientos de los demás y bueno, pues es fantástico. Es una persona como muy cartesiana, muy fría. Hay que hacer esto, se hace. Me gustan las personas tan sentimentalonas que todo es, ay, me apetece, quiero, siento, me parece. Lo ridiculizo un poco, pero yo creo que Dios nos llama a no desatender los sentimientos, por supuesto, porque son una señal que están ahí de cómo la realidad impacta en ti. Hay que escuchar siempre los sentimientos y después hay que gobernar escuchando los sentimientos desde la verdad que aprendes con la razón. Y a veces cuando una persona tiene un golpe sentimental, incluso una sobreabundancia de sentimientos puede bloquear tu libertad. Un ataque de miedo, el miedo quita la libertad. Como también la falta de la razón quita la libertad. El desconocimiento de una persona o de un hecho no te permite elegir libremente. De hecho, cuando uno se plantea un proceso de nulidad, las causas de nulidad habitualmente son las cuando afectan a la libertad, es el miedo o una pasión insuperable o el desconocimiento. Claro, porque es un acto que no es libre. Y por tanto creo que es bonito que tengamos sentimientos. Y es importante que los tengamos y que sepamos escuchar qué mensaje hay detrás de cada sentimiento. Sobre todo los sentimientos bonitos, los que tenéis hijos, nietos, y dices, es que lo quiero con toda mi alma y siento con ellos cuando les veo que han crecido, que son guapos o que no lo son, pero que son valientes o que están ahí. Es que es un sentimiento de gozo. Como también puedo tener un sentimiento con mis hijos de miedo, por si se hacen daño, o de tristeza, si sé que no están viviendo la verdad. Y es un conjunto de cosas que me definen como ser humano. Y no es malo. Otra cosa es que las decisiones que tú tomes estén solamente fundamentadas en esto. En tercer lugar, los deseos. Los deseos son estados de la mente que pretenden cambiar el mundo, que conocen al mundo como ellos creen que debería ser. El cumplimiento de los deseos normalmente da lugar al placer y el no cumplimiento de los deseos da lugar a la tristeza o al dolor. Pero en definitiva, fijaos, los deseos son el motor último de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces, un ser humano, en función de sus valores, de lo que ha elegido que le constituya como persona, en función de sus principios, considerará positivos o negativos, dignos de culpa o dignos de mérito, ciertas acciones o decisiones que está tomando. Claro, es inevitable tener deseos. Y es lógico que tengamos deseos de cosas buenas. Nadie desea conscientemente el mal, o si deseas un mal a alguien es porque estás tan herido por esa persona que claro, pues es como tu modo de restituir la justicia. Porque por desgracia, no todos nuestros deseos coinciden con lo bueno. Es más, corremos el riesgo de convertirnos en personas caprichosas que solo viven para satisfacer sus deseos más inmediatos, a cualquier precio.
incluso pisando cabezas, pasando por encima de otros. Y por tanto, atención, le pedimos a Jesús que sane nuestros razonamientos para vivir la verdad. Le pedimos a Jesús que también que evangelice nuestros sentimientos. Pero sobre todo, lo que tenemos que pedir a Jesús es que el Evangelio llegue a nuestros deseos. Que evangelice nuestros deseos. Porque en el fondo, lo que deseamos es lo que nos describe como seres humanos. Una persona cortita tendrá deseos cortitos. Una persona grande tendrá deseos grandes. Una persona egoísta tendrá deseos egoístas. Una persona egocéntrica, todo girará en torno a lo que yo creo, yo quiero, yo me parece, yo pienso, y es capaz de interactuar con otros porque siempre se establecerá un conflicto entre mi yo y el mundo entero. A veces vienen personas que me dicen: mira, Jesús, estoy peleado con la humanidad, con cualquier ser viviente que se me ponga por delante. Digo, qué mal. Claro. Y es que en el fondo, fijaos, hay que educar el deseo. Hay que sanar el deseo. Párate un momento si quieres y pregúntate: Señor, ¿y cuáles son mis deseos? Mis deseos más importantes. La familia, la estabilidad, España, que gane la Copa el Betis, el jamoncito de mañana que tienen preparado, la noche. Es que cada uno tiene sus deseos en ciertos momentos de la vida. Cada uno tiene sus deseos, ¿eh? Deseo que los Reyes Magos me traigan. Es que hay de todo, ¿eh? Y donde más se manifiesta el pecado original es en el deseo. Y fijaos que os decía que la no educación del deseo provoca una enfermedad que se llama la inmadurez. La inmadurez, os lo decía en un coloquio, pero lo repito aquí, es la intolerancia a la frustración. Y es que hay deseos que incluso siendo buenos, no se van a cumplir. Y no te puedes rebotar con la vida. Y no te puedes enfadar con nadie. Esa intolerancia a la frustración es la enfermedad del deseo de aquel que considera que sus deseos sí o sí se tienen que cumplir porque son suyos. Decía una psicóloga cristiana, yendo a los niños: el niño al que nada se le ha negado, se convierte en un tirano. Y probablemente, cuando sea adulto, le cueste mucho hacer frente a la adversidad. O lo hará de forma inadecuada, con altas posibilidades de sufrir ansiedad, depresión, agresividad. Claro. La enseñanza más importante cuando le decimos no a un niño es que en la vida no siempre salen las cosas como uno quiere. Pero es que además le estamos ayudando a madurar. Porque cuando un niño encuentra un no, pues saca fuera sus habilidades negociadoras, sabe manejar desacuerdos, es capaz de conversar sin herir, tolera la frustración, intercambia pareceres, le permite priorizar. Por tanto, fijaos, un no a corto plazo puede causar un enfado en un niño, pero ese no encierra muchas y muy importantes ventajas. Termina diciendo esta mujer, Rocío Ramos, dice: con toda probabilidad, los niños a los que se les ha dicho que no tendrán más éxito en los estudios, en su futura probabilidad, los niños que han aprendido a escuchar la palabra no, tendrán más éxito en los estudios, en la profesión y en sus relaciones personales y sociales.
Qué curioso. Y nosotros a veces somos esos niños caprichosos, que cuando nos dicen no, la amargura, el enfado, la tristeza. Y es que vamos a ver, una cosa es lo que yo quiero, lo que yo deseo, que si coincide con la voluntad divina para su gloria y para bien de los demás, maravilloso. Por eso es bueno educar el deseo para desear cosas que sean siempre para el bien de los demás, claro. Y ahí tenemos, fijaos, una tarea tanto. Además, cuando esto he dicho del niño, no me estoy refiriendo a vuestros hijos o nietos. Me estamos refiriendo a cada uno de nosotros, que llevamos ese niño que hay que decirle que no. La palabra no significa algo malo. Todo sí encierra un no a otra cosa. Y todo no tiene que cerrar un sí a otra cosa. Porque el problema es de cuando tú dices no a alguien, pero no, la alternativa que le queda le parece odiosa. Porque no comprende la alternativa al no. Y por tanto, si a mí me dicen no, tendré que ver cuál es la alternativa. Pongo un ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, pues que no sale bien. En un momento concreto decir, no se puede seguir así, cuando ya es muy evidente, cuando se ha luchado todo lo que se ha podido. Bueno, pues, ¿qué alternativa tengo a este no? Pues tendré que reconstruir o construir una vida desde el perdón, desde el esfuerzo en el amor, desde unos esquemas que me pueden aumentar y hacer más grande y tener más belleza interior. Es decir, no todo fracaso humano necesariamente lleva a la desintegración ni lleva a la descomposición de la persona. Jesucristo, perfecto Dios, perfecto hombre, muere como un fracasado. Humanamente hablando, fracasó. Porque su pueblo, en general, no le quiso recibir. Lo más difícil de esta vida es gestionar los fracasos. Si he fracasado como sacerdote, he fracasado como madre o como padre, he fracasado como esposo o como esposa, he fracasado como creyente, he fracasado como hijo. Mirad, esto nos puede pasar. ¿Pensáis que Dios no se sirve de los fracasos para hacer algo más bello todavía y algo más grande? Es que esta es la inteligencia, esta es la sabiduría cristiana. Aquí es donde la gracia interviene y te das cuenta que la mente de Dios no es la mente de los hombres, que la felicidad cristiana no coincide con el triunfo, no coincide con el éxito, no coincide necesariamente con que todo me salga bien. Y aquí estamos hablando de un tema muy nuclear, muy importante. Porque todos tenemos que gestionar a nuestro nivel. Yo no lo voy a decir en público porque no me quiero confesar en público, pero yo tengo mis fracasos muy importantes, que me avergüenzan o que me hieren, que me duelen. Y tengo que aprender a convivir con ellos porque forman una parte de mi historia, aunque como pecado ya estoy reconciliado y se me ha perdonado, forma parte de mi historia. No me quitan ya la paz, pero están ahí. Y Dios se ha servido, yo sé, de las cosas peores que me han podido pasar, sé cuánto bien ha salido después. Muchísimo. Es más, hay cosas que si no hubiera pasado por el fracaso, nunca las hubiera vivido. Es así, porque Dios es tan bueno que se sirve de eso. Y por tanto ese no, esos noes que has recibido en tu vida, te pueden hacer mucho bien. Te harán más humilde, te harán más consciente de tu fragilidad, te vincularás más con Dios, aprenderás a querer, a comprender.
Y por eso nuestros deseos tienen que ser evangelizados. Por eso nuestros sentimientos tienen que ser evangelizados. Por eso nuestros juicios, nuestras ideas, tienen que ser evangelizadas. La razón, la emoción y el deseo están inventados por Dios para el hombre, para el bien. Pero por culpa del pecado original, tanto la razón como el sentimiento como el deseo se pueden utilizar para el mal. Yo sé que estoy tocando ahora mismo una dimensión de tu intimidad y ahí es donde creo que es bueno que invites a Cristo a entrar. Señor, evangeliza mis deseos, evangeliza mis sentimientos, los buenos y los malos. Evangeliza mis pensamientos, mis juicios. Y por eso tal vez tengas un tiempo para decir, ¿cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Cuáles son mis gozos? ¿Cuáles son mis enfados? ¿Qué es lo que más miedo me da? ¿Qué me da más seguridad? Y por último, ¿tienes capacidad de asombrarte? ¿Qué es el sentimiento más bonito? El asombro. Y entonces te das cuenta cómo Dios nos ha creado con tanta belleza, Dios nos ha creado con tanta profundidad, que es que el ser humano es una, entre comillas, máquina asombrosa. Es impresionante lo que es el ser humano. Y cómo está todo perfectamente interactuado y cómo Dios no hace chapuzas nunca. Entonces, decía Juan Pablo II que la vía de la Iglesia es la vía del hombre porque contemplando al ser humano eres capaz de llegar a Dios. Y solo en Dios encuentras la verdadera identidad del ser humano. Lo diré en la siguiente meditación, pero por eso dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Claro. Y por eso cuando en la Biblia hablamos del corazón, el corazón de Dios y el corazón del hombre, que tienen que coincidir. Y por eso esa devoción tan bonita, devoción, un modo de tratar a Cristo, que es el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Confío en tu pensamiento, Jesús. Confío en tus sentimientos, confío en tus deseos. Para mí o de mí. Y esa ejaculatoria que la decimos todos, yo la digo mucho porque me ayuda, Cuando digo Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o la de Faustina Kowalska, Jesús, confío en ti, y nos estamos refiriendo a la humanidad santísima de Jesús, a su humanidad, a sus facultades mentales. Nos quedamos aquí porque ya la próxima enseñanza va a ser ya el espíritu. Hemos visto el cuerpo, hemos visto la mente humana y ahora tenemos que ver qué es lo propio del espíritu, que es también de todos los seres, por el mero hecho de existir, tenemos una dimensión espiritual, pero cómo se da esa interpretación cristiana de la dimensión espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.